Gente, tuvo acá otra vez Chelo y decirles perdón porque hace una semana ya no subo videos. Pero bueno, chicos, empecemos. Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante, que es los videojuegos. Como saben, hay varios tipos de videojuegos. Hay que nombrarlos. Por ejemplo, videojuegos de aprendizaje, videojuegos recreativos, videojuegos de violencia, videojuegos de terror y videojuegos de acción. Hay 5 tipos de videojuegos. Por ejemplo, el videojuego de aprendizaje es un videojuego donde se trata en aprender. Por ejemplo, he visto en un Google Play, o también, sí, en Google Play, videojuegos de matemáticas, videojuegos de la cultura de tu país, etc. Esos son los videojuegos de aprendizaje. Después sigue videojuegos de violencia, sangre, a la gente que le gusta jugar ahorita. No sé por qué a la gente le gusta jugar videojuegos de violencia. Por ejemplo, juegos de violencia, a ver. mm, Juegos de violencia, no me sé ni uno. Es que yo no juego juegos de violencia, pues he jugado juegos de acción nomás. Ya, lo que quiero decir, que los juegos de violencia son juegos muy llamativos. A cualquier niño de 13 años, de 14, donde le llama porque le gusta ver la acción, sangre, todo eso, etcétera. Después sigue juegos de terror. Los juegos de terror es un juego donde no es cualquier juego normal, sino al juego mismo, que no tiene violencia. Bueno, también tiene violencia. Es un juego que tiene violencia y creatividad. Para jugar un juego de terror, de miedo, tienes que tener creatividad. A dónde tienes que ir, qué hacer, cómo solucionarlo. Y también tiene juego de violencia que se llama sangre, etcétera. Como siempre todos los juegos de terror. Después sigue juego de acción. Es un juego de acción, también se tiene que enfocar en juegos de violencia. ¿Qué quiero decir? Que el juego de acción es un juego, por ejemplo, San Andrés. Es un juego de acción. Violencia yo no lo pongo porque no hay mucha sangre. Aunque sí debe ser violencia, etcétera. A lo que quiero decir que los juegos de acción son, por ejemplo, Call of Duty. Estos son juegos de acción donde se usan armas. Battlefield, etcétera. Mortal Kombat, esos juegos de violencia por si acaso. Ya, después que sí, juego de aprendizaje, violencia, terror, acción, juegos de creatividad, ahí está, es lo que necesitamos ahora, un juego muy importante. Los juegos de creatividad, ahorita, para un niño, debe ser muy importante, ¿saben por qué, chicos? Porque los juegos de creatividad lo ayudarán a los niños a pensar cómo solucionar sus problemas. Por ejemplo, yo más me refiero a las mamás, por ejemplo. Las mamás siempre se preocupan por sus hijos. Bueno, casi siempre. Las mamás deben comprarle algo de creatividad, un juego, por ejemplo, muñequitos, así, juegos. No tampoco, no digo que tablet, ¿no? Porque ahorita comprar tablet, celular, a los pequeños ya es malo ya. Porque, al menos, aunque los niños son pequeños, no va a servir. Comprarles tablet, celular, esas cosas electrónicas no son muy importantes en la actualidad. Ahorita los niños deben disfrutar de su infancia, aprender. Cuando son pequeños, ahí van a aprender, pero cuando se vuelven grandes, cuando van creciendo, cuando ya están, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, ahí no te van a escuchar. Van a tener rebeldía, odio, porque no le haces caso, más si lo engríes. Si lo engríes, más se va a poner malcriado. Por eso le digo, chicos, a las mamás más, que juegos de creatividad abren la imaginación, llévenlo a pasear, a divertirse. También, por ejemplo, puedes decir, hijito, ya, ¿quieres que te compre este muñeco? Primero, hazme esto. Bueno, yo quiero decir un ejemplo. Por ejemplo, Juan, un niño de 5 años quiere su voz Lightyear, pero su mamá pide que lea. Juan tiene 5 años, pero Juan se va a dar cuenta y es muy listo que si quiere tener su voz Lightyear tiene que aprender a leer. Bueno, Juan, aprende a leer, aprende a leer. Entonces su mamá se dio cuenta que aprendió a leer. Su mamá